Que Dios los bendiga. Quiero hablar sobre una propuesta ética para una organización religiosa. Y la propuesta es hacer un diagnóstico ético en una iglesia. Usted dirá, ¿por qué es necesario un diagnóstico ético en una iglesia? Que muchas veces no lo hacemos. Pero sí, muchas veces la iglesia siente que algo no está bien, pero nadie sabe exactamente qué es. Por ejemplo, los líderes tienen problema entre ellos, miembros se van de la iglesia sin explicar, servidores cansados, desmotivados, decisiones que generan sospecha. Y el diagnóstico ético ayuda a poner nombre a esas cosas, no para señalar culpables, sino para entender qué está pasando realmente en la iglesia. Entonces, para hacer un diagnóstico, primero lo que se debe de hacer es hacer un diagnóstico en la práctica ministerial y después presentar una estrategia ética para la transformación de la iglesia. Pero para esperar una transformación, primero debemos de diagnosticar cómo está el estado de la iglesia y después hacer una evaluación ética en el impacto liderazgo. Cuando algo no está caminando bien, no está saliendo bien dentro de una organización, en este caso la iglesia, lo que se debe de hacer es hacer un diagnóstico ético en la práctica ministerial. Primero, hay que evaluar la cultura ministerial. ¿Y eso qué es? Es la manera habitual en que la iglesia, cómo se están tomando las decisiones, cómo se están organizando, cómo se están comunicando, cómo se están corrigiendo, cómo se están coordinando. Porque a veces la iglesia funciona como una familia grande, pero una familia donde algunos nada más y nada menos deciden todo y los demás hermanos o los demás líderes solo escuchan. Ese es el problema. Porque cualquier decisión que se toma dentro de una organización, en este caso la iglesia, se tiene que tomar entre toda la congregación. Cuando algo está mal, hay que ver esto. Número 2, pero también dice el segundo, hay que evaluar las relaciones entre líderes. ¿Y eso qué es? Bueno, se refiere cómo se están llevando los hermanos que tienen responsabilidades, que tienen cargos dentro de una iglesia. Cuando esas relaciones no son saludables, por cansancio, por poca comunicación o por favoritismo, empiezan a aparecer tensiones internas. Hay que evaluar esto. Y lo tercero, también hay que evaluar el manejo de los recursos de la iglesia. ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere cómo lo están administrando las cosas de la iglesia. Por ejemplo, el dinero, los materiales, el equipo, las ofrendas, las donaciones y todo lo que le pertenece a la comunidad de fe. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando se compra equipo para un ministerio, en este caso para músicos, y los demás no saben ni cuánto costó, ni por qué era necesario, surgen rumores innecesarios. Por eso es importante dar a conocer a la comunidad, a la iglesia, por qué se va a comprar un instrumento. Y después que se compró, hay que darles a conocerlos cuánto se costó
algún instrumento que se compró para la iglesia. Todo eso hay que ver para evitar rumores dentro de la iglesia. Pero también hay que evaluar, cuarto, en la formación ética. En la formación ética. Y usted dice, ¿y eso qué es? Se refiere cómo se está enseñando los líderes, la iglesia, si sus pastores lo están acompañando, cómo se tiene que portar correctamente en su servicio, especialmente en temas como de autoridad, de límites, de trato a las personas y cómo dar una solución de cualquier problema dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces la iglesia tiene fe, la iglesia tiene pasión y compromiso, pero necesita proceso más claro, relaciones más sanas y un liderazgo que escuche, explique y acompañe. Por eso es necesario hacer un diagnóstico ético en la práctica ministerial. Después de diagnosticar la comunidad de fe, la iglesia, hay algunas estrategias éticas para transformar esa iglesia. Por lo menos aquí hay 5 estrategias que la iglesia puede aplicar. Por ejemplo, en el número 1, la formación ética continúa. ¿Qué significa eso? Es dar a los líderes espacios regulares. ¿Para qué? Para aprender, para conversar y reflexionar sobre cómo tomar decisiones correctas y empezar a tratar bien las personas dentro de la iglesia. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, quizás un encuentro mensual de 1 hora, donde se puede dialogar sobre temas reales. Por ejemplo, cómo usar bien la autoridad, cómo resolver conflictos sin lastimar, cómo acompañar a un voluntario cansado, llámese ujieres, llámese músicos, llámese líderes. Y sabe, estos espacios crean un ambiente de confianza y sinceridad, donde los líderes aprendan juntos y se apoyan. Para seguir transformando la comunidad, también hay otro que la iglesia puede aplicar: la transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Hacer todo de manera clara, abierta y responsable, de modo que cualquier miembro pueda entender por qué se decidió, para qué se decidió y cómo se usaron los recursos de la iglesia. Y que nadie tenga miedo de preguntar por cualquier duda que tenga y que los líderes expliquen sin ocultar nada. Por ejemplo, al terminar cada trimestre, presentar un informe sencillo, actividades realizadas, gastos importantes, decisiones tomadas. ¿Para qué hacer todo eso? Para evitar rumores, para no caer en lo mismo donde venimos fallando ante la iglesia. Después que la gente sabe qué se hizo y por qué se hizo, ellos se quedan tranquilos. Como número 3, relaciones pastorales sanas. ¿Qué significa esto? Que los líderes no solo trabajan y organizan cosas, sino que también se acompañan espiritualmente, se apoyan, se escuchan y se cuidan entre ellos.
Y como número 4, liderazgo humilde y servicial. ¿Qué significa esto? Que el líder no se coloca por encima de los demás, sino que sirve con sencillez. Trabajar junto con su equipo y toma decisiones pensando en el bien común, no en sentirse importante. Por ejemplo, el pastor o líder que ayude a poner silla junto con su equipo, sin decir nada. Al tomar decisiones, se pide opiniones a quienes normalmente no son escuchadas. Y así vamos a ir transformando la iglesia, la comunidad de fe que el Espíritu Santo nos encargó para cuidar a las almas. Y número 5, protocolos éticos sencillos y prácticos. ¿Qué significa eso? Son reglas claras y fáciles de aplicar que ayudan a los líderes a saber qué hacer en situaciones importantes y delicadas. Por ejemplo, cuando hay conflictos, uso de recursos, límites y disciplina. Y no es un manual extenso, sino pasos concretos que todos pueden entender. Entonces, por ejemplo, cuando surge un conflicto, el protocolo indica, hay que hablar en privado. Si no se resuelve, incluir a un mediador. Si continúa, llevar al comité ético. Este tipo de estructura evita injusticia dentro de la iglesia. Y solo así vamos a tratar de transformar una iglesia saludable. Importantísimo. Después de presentar las estrategias éticas, eso hay que evaluar para ver si la iglesia realmente está siendo transformada. Por ejemplo, en las señales cualitativas. No son números ni estadísticas, sino que cosas que se sienten y se toman en la vida diaria de la iglesia. Para ver si las personas sienten que se les escucha, se reducen los chismes, por la información es clara, los voluntarios expresan sus límites sin culpa y un montón. Número 2, señales cuantitativas. ¿Y eso qué significa? Son datos medibles, números que permiten ver si el liderazgo ético está dando resultado. Y cuando está dando resultado, por ejemplo, hay una mayor asistencia en las sesiones formativas, cumplimientos de protocolos y un porcentaje alto. Pero también hay que ver en la retroalimentación y agradecimiento continúa. ¿Qué significa esto? Significa que el liderazgo ético se evalúa y se ajuste cada año para que no se estanque y no se pierda lo avanzado. Así es que lo que nunca hicimos antes, lo vamos a empezar a hacer y hay que ir evaluando si se está cumpliendo lo que se diagnosticó dentro de una iglesia. En conclusión, este diagnóstico ético nos recordó que siempre hay espacios para crecer. Al reconocer nuestras fortalezas, también nuestras áreas frágiles, damos un paso importante hacia una comunidad más sana, más coherente, más centrada en Cristo. Lo aprendido aquí no es un final, sino el inicio de un proceso de cambio responsable y esperanzador. Así es que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude cada día para vigilar y ver que su iglesia siempre estén sanos. Muchas gracias.